Nos encontramos ahora con Augusto Muñoz, es integrante del grupo de inquilinos organizados, quienes no digo que están de festejos, pero sí celebrando lo que ha sido la media sanción en los cambios del Código Civil, algo que venían pidiendo de manera organizada en distintas ciudades o por grupos de regiones. Hay una organización nacional pujada por estos cambios y llegaron. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, me decías, han ido acompañando, incluso en Buenos Aires, el debate en comisiones y ahora siguiendo de cerca lo que ocurrió ya con esta media sanción. Por supuesto. Nosotros estamos muy contentos de que se haya obtenido esta media sanción. Creemos que esto viene a visibilizar una situación que estaba por ahí dejada de lado, que es la situación de los inquilinos, los abusos que sufren ante una desregulación del mercado inmobiliario. En ese sentido, esta reforma del Código Civil viene a poner un poco de normas con pequeñas modificaciones que van a influir positivamente en la realidad de los inquilinos. ¿Y cuáles son esos principales cambios? Bueno, muy breve te digo, en principio se pasa el plazo mínimo del alquiler de 2 años a 3 años. Ajá. Esto viene a ofrecer estabilidad a las familias inquilinas que hoy cada 2 años tienen que estar enfrentando la realidad de mudarse o de desembolsar una nueva comisión inmobiliaria, los que alquilan por inmobiliaria. Entonces ahora se diluye, será de 2 a 3 años. Tal vez la más importante sea que fija un tope a los aumentos que se pueden hacer. Hoy en día eso está desregulado. Va a ser en base a un índice que va a ser un promedio en partes iguales de los índices de inflación y el coeficiente de variación salarial. Es decir, va a estar atado el tope máximo que se puede aumentar a los salarios y a la inflación. Bien, de esa manera se determinan los aumentos, que como decías, no están fijados y muchos se encuentran con sorpresas. Sí, exactamente. De hecho está esta famosa cláusula de los aumentos cada 6 meses que te terminan generando un porcentaje mayor al anual. Exactamente. Esas cláusulas como la de los aumentos escalonados o la fijación del alquiler en base al valor de una cosa cierta, en realidad son triquiñuelas para burlar la prohibición de indexación que está vigente. Lo que hace este proyecto es permitir, de hecho, una indexación, porque hay una realidad que es que el propietario no quiere perder el valor de su alquiler. Es decir, hoy en día no te hacen un contrato por 5 años, ponele, porque dicen yo no te puedo estar cobrando al mes 1 lo mismo que te cobro a 5 años porque claro, se me va. Entonces esto aporta previsibilidad al inquilino y al propietario, porque el propietario sabe que no se va a ir muy lejos de la inflación, no va a correr por delante, y el inquilino sabe que tampoco le van a aumentar por encima de la inflación, que es lo que hoy por ahí se está estilando con estos aumentos. Y encima podríamos entender que quien alquila lo hace por diversos motivos. En algunos casos son grupos de jóvenes, por esta zona muchos estudiantes que vienen con una familia detrás apoyando, en otros casos son trabajadores que no formales, que cuando ven el contrato y cómo lo que termina pagando en última instancia parece casi similar al salario. Exactamente. Nosotros estamos manejando datos de que se está pagando por ahí un 50% o más del salario mínimo de un trabajador. Claro, cuando uno piensa trabajo para pagar alquiler es muy angustiante. Sí, más teniendo en cuenta de que un inquilino corre con el apuro de la vivienda, porque por ahí el propietario o la inmobiliaria tiene la tranquilidad de saber, bueno, si no alquilo la propiedad a este inquilino, se la alquilo a otro. O sea, es una fila de que pase el que sigue. Son contratos de adhesión en los que si bien hay una teórica libertad de contratación, en realidad esa no está. Hay una libertad de elección nomás del inquilino que corre con el apuro. Lo que fue la gran movida de ustedes nació en Oro Verde, puntualmente por una situación. De a poco se fueron encontrando con que ya había una organización a nivel nacional y también con que había mucha gente con necesidades de poder tratar estos temas. Sí, por supuesto. Nosotros somos una organización relativamente joven con respecto a lo que son las demás organizaciones que integran el Frente de Inquilinos Nacional, de lo que somos parte. Nos empezamos a reunir en Oro Verde alrededor del mes de marzo. Ahí después de una situación bastante conflictiva con la inmobiliaria particularmente conflictiva, pudimos conseguir una asesoría legal gratuita, que es con la que hoy nos estamos manejando y la que hoy estamos brindando asesoramiento.
Y encontramos que el inquilino, por un proceso de aprendizaje, porque somos una organización ciudadana sin ningún tipo de color político, lo que nos llamó la atención es que el inquilino tiene dos clases de grandes problemas. El primero era la desregulación del mercado inmobiliario en su totalidad, es decir, la no regulación de los aumentos, etcétera, que este proyecto de ley que tiene media sanción viene a poner un poco de orden, es decir, a modificar el Código Civil en favor de los inquilinos, bueno, y aportar la flexibilidad al propietario también. Y el otro, es la falta de acceso a la justicia real. Porque si bien hoy en día hay ciertos derechos que están consagrados en el Código Civil para los inquilinos, acceder a esos derechos, es decir, es muy caro para el inquilino porque implica una judicialización que, si hablamos de horarios de abogados, costos de escribanos que vayan a certificar el estado de las viviendas, etcétera, sea muy por encima de los montos principales en conflicto. Bien. Bueno, ahora hay que esperar la sanción definitiva. Exacto. ¿Y qué posibilidades hay en el Senado? Nosotros lo vemos con gran esperanza, porque en senadores se aprobó esta modificación del Código Civil por unanimidad. Esto quiere decir que no es solamente un planteo o del Frente para la Victoria o de Cambiemos o de alguna otra fuerza política, sino que es algo que atraviesa las realidades de 6,5 millones de inquilinos en el país, es decir, totalmente fuera de lo que es color político. Y en diputados hay un gran consenso para que esto se apruebe. Muy bien, Augusto, lo último por preguntar es, bueno, ¿qué pasa en Paraná? Porque se había avanzado en cuanto a la conformación de una oficina en particular que trate estos temas, considerar justamente lo que ustedes venían planteando. Exacto. Nosotros nos reunimos con Defensoría del Pueblo. Nuestra idea es, teniendo en cuenta este segundo problema que yo te hablaba de los inquilinos, que es la falta de acceso a la justicia real, nosotros imaginamos una oficina que sea un servicio público aprovechable tanto por el inquilino como por el propietario, servicio público para que no le cueste nada a un inquilino, más si estamos pensando que quien alquila lo hace por necesidad y no por lujo. Hay muchos problemas a la hora, por ejemplo, de entregar los departamentos, en donde una inmobiliaria o un particular es juez y parte a la hora de decidir en qué condiciones recibe el departamento. Tenemos casos irrisorios, por ejemplo, en el que una inmobiliaria no te acepta un departamento hasta que se lo pintes por sexta vez. Todo esto para apurar y tratar de activar las cláusulas punitorias que se activan en el contrato cuando uno se pasa del plazo de entrega, por ejemplo. Entonces nosotros imaginamos un cuerpo de matriculados, por ejemplo, una de las atribuciones de esta oficina, que pueda ir a verificar el estado de la vivienda y puede emitir informes técnicos con respecto a eso, con respecto a los problemas que pueda tener una vivienda, definir qué problemas son estructurales y cuáles son de uso. Hay muchos conflictos por eso, donde es la palabra de la inmobiliaria contra la palabra del inquilino. Sí, no tener miedo de asesorarse también. Digo, aunque no es tan fácil hacer llegar al asesoramiento, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Porque nosotros aparecen cláusulas de las más insólitas. Sí. Muchas he conocido por amigos conocidos que establecen aumentos de acuerdo a lo que las partes pueden establecer según la situación económica. Está claro que el que siempre va a perder es el inquilino. Bueno, sí, como planteaba, los contratos de alquiler son contratos de adhesión. Uno no puede, como inquilino, ir a negociar nada porque enseguida te dicen que pase el que sigue. Claro. Bueno, si vos no aceptás estas condiciones, bueno, las condiciones son las que son. Pero sí, estamos en esa lucha. Muy bien. Bueno, Augusto, seguramente en la próxima entrevista vamos a estar hablando de la sanción definitiva de este proyecto. Esperemos que así sea. Esperemos que así sea. Muchas gracias por venir. No, gracias a vos.